Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en los Juzgados del Trabajo de Santiago, un lugar donde se imparte justicia sobre conflictos entre trabajadores. Desde acá los invitamos a conocer los titulares. Ministro Lamberto Cisternas lideró seminario en Temuco para mejorar acceso a la justicia de grupos vulnerables. Inauguran sala especial para declaración de menores en Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Corte Suprema confirma el desafuero para el senador Carlos Bianchi. El acceso a la justicia de grupos vulnerables es una permanente preocupación en el Poder Judicial. En Temuco, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, encabezó un seminario sobre instrumentos iberoamericanos para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. El acceso a la justicia de grupos vulnerables es el eje de varios seminarios que el Poder Judicial está llevando a cabo en varias ciudades del país. Esta vez, en Temuco se desarrolló el seminario Instrumentos Iberoamericanos de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas. Es a que en realidad conozcamos más estos aspectos como sociedad, es a que apliquemos toda la legislación vigente, entre ellas la relativa a los derechos que se les da a los pueblos originarios y, como lo he remarcado yo, siempre sobre la base del ordenamiento jurídico. Estos seminarios buscan dar a conocer a ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial los instrumentos con que cuentan para otorgar justicia a los sectores más vulnerables. Se enmarcan además en los acuerdos alcanzados en las cumbres judiciales iberoamericanas. El tema de la conciencia, de que nosotros todos nos tomemos conciencia de que existe este grupo de personas y que es bueno darle atención. Y el segundo desafío es descubrir las formas como darle una mejor atención para incluirlos y bajar ese nivel de desigualdad. Entre los temas destacados durante la exposición estuvieron las reglas de Brasilia que determinan qué se entiende por grupos vulnerables y fijan el desarrollo de políticas públicas para facilitar acceso efectivo a la justicia. Estas reglas también abordan la sensibilización y formación de funcionarios judiciales. Así que el hacer estos seminarios, aunque uno no lo crea, permite a la gente conocer una serie de instrumentos, herramientas y textos jurídicos que ellos no saben que existen. Y además les sirve al Poder Judicial como una autocrítica para ver hasta dónde estaban llegando, ¿no es cierto?, esos instrumentos. El próximo seminario se desarrollará en Concepción y el tema será el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. En el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles se inauguró una sala especial para la declaración de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. La nueva dependencia permitirá evitar la victimización secundaria, resguardando los derechos de las víctimas. Una nueva sala especial se inauguró en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, región del Biobío. A la ceremonia asistieron autoridades de la jurisdicción de Concepción e intervinientes del proceso penal. Es importante y, como ya lo señalamos, un motivo de orgullo que en nuestra jurisdicción y acá en Los Ángeles se inaugure esta primera sala especial para la entrevista en juicio de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos. La dependencia se ubica fuera de la sala de audiencias y mediante un circuito televisado el juez presidente podrá tomar las declaraciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, evitando la victimización secundaria. El objetivo de las salas especiales es cumplir con las normas procesales vigentes, resguardando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es minimizar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes que deban declarar en un tribunal de la República, específicamente en un tribunal oral penal. De modo que se ha ambientado con un sistema más acogedor, menos invasivo y con un entrevistador único y capacitado para la toma de declaración. En la inauguración se realizó una simulación del uso de la sala especial, donde participaron los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, un defensor y un fiscal, con la finalidad de mostrar a la comunidad el funcionamiento de esta infraestructura.
Probablemente todos los tribunales orales de la región van a tener acceso a esta nueva herramienta que nos permite, por supuesto, proteger a nuestras víctimas, proteger a niñas y niños adolescentes que participan en el proceso penal y, por supuesto, sin vulnerar los derechos y garantías de todos los intervinientes en el proceso. La Sala Especial de Los Ángeles es la primera en implementarse a nivel regional. Según un auto acordado de la Corte Suprema firmado el 2014, se inaugurarán 31 nuevas salas especiales en todo el país. En 1814, un nuevo reglamento constitucional en medio de la Guerra de Independencia instauró la figura del Director Supremo con poderes absolutos y provocó la división en las fuerzas patriotas. En los primeros años de la lucha por la independencia de España, Chile y sus intentos constitucionales tenían algo en común. Todos se denominaban reglamentos provisionales, con lo que se da a entender que ciertamente no se trataba de una constitución en sí, pero que la creación de una era el propósito. El reglamento constitucional de 1814 tendrá de extensión máxima un par de planas, nada más, muy pocos artículos. Como todos los reglamentos constitucionales, el del 11, el de 1812 y el de 1800, y evidentemente el del 14. Quienes han estudiado la historia del país coinciden en que una mayor participación ciudadana era vital para llegar a una constitución propia. Desde el punto de vista del desarrollo de una constitución se espera algún grado de elaboración por parte de la población, ya sea a través de una asamblea constituyente o un congreso constituyente. La historia de la patria vieja en términos políticos y sociales, el cabildo es el sustento de las decisiones y el cabildo es el que representa, ¿no es cierto?, a la ciudad, pero a una ciudad cuyos componentes no son ciudadanos. La guerra entre patriotas y realistas a fines de 1813, más los problemas entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, llevaron a que la Junta de Gobierno tomara la decisión de nombrar a O'Higgins como comandante en jefe del ejército en reemplazo de Carrera, y de esta manera los militares se dividieron en dos bandos. Más bien a fines del año 13 que Carrera es desplazado del ejército por la Junta gobernante, es desplazado al ejército por su fracaso en la campaña del sur, por sus errores tácticos, y yo diría que no solo por eso, también por las mismas animosidades y odiosidades que Carrera había generado al interior del grupo político. En 1814 Chile enfrentó una etapa complicada debido a que la guerra de independencia llevó a que la Junta de Gobierno fuera disuelta con el propósito de establecer un nuevo cargo en el que existiera un solo líder y junto a ello la autoridad y autonomía. De esta manera se nombra el primer director supremo del país, Francisco Lastra, quien dictó la nueva Carta Fundamental de 1814. El reglamento de 1814 lo que hace es terminar con los gobiernos colegiados de junta que venían existiendo desde 1810 por un régimen monocrático, ¿ya? El director supremo, como lo dice su nombre, tiene sobre su cargo y sobre sus hombros el poder total y supremo de la República. El reglamento para el gobierno provisorio de 1814 establecía que las facultades del director supremo eran amplísimas e ilimitadas. ¿Por qué director supremo? Porque había que concederle poderes supremos. Y esto significa reunir en una persona el poder legislativo, el poder administrativo o ejecutivo y el poder judicial. El director supremo gobernaba junto con un senado consultivo integrado por 7 personas que eran nombrados por el mismo director supremo, el cual solo cumplía cargos de consulta y consejo al director. Además se crearon 3 secretarías de Estado: Gobierno, Hacienda y Guerra. Y ese senado consultivo, entonces simplemente el director supremo le consulta sobre determinadas materias, pero no tiene obligación de cumplir lo que le señala el Senado. Este reglamento duró solo unos meses debido a que José Miguel Carrera encabezó una revuelta e instaló una junta de gobierno con él como presidente. La ley promueve los principios del debido proceso, estableciendo garantías mínimas que aseguren un juicio justo. Durante la formalización de cargos, al imputado se le notifica que está siendo investigado. Sin embargo, hay audiencias que deben ser postergadas a petición de la defensa. ¿Quiere saber en qué casos puede aplazarse la formalización? Ponga atención a la siguiente cápsula educativa.
El artículo 229 del Código Procesal Penal señala que la formalización es el acto en que el fiscal le comunica al imputado que desarrolla una investigación en su contra por uno o más delitos determinados a través de una audiencia que preside un juez de garantía. Sin embargo, hay casos en que dicha audiencia puede ser aplazada si el juez lo estima conveniente, tal como ocurrió durante la formalización del ex senador Jovino Noboa, quien debió retirarse por problemas de salud, y del ex diputado Alberto Cardemil, cuya defensa argumentó que requería más tiempo para preparar los alegatos. Si bien la legislación no precisa motivos específicos para solicitar la postergación, hay dos disposiciones legales que permiten interpretar la decisión del juez. Por una parte, el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, letra A, señala que corresponderá a los jueces de garantía asegurar los derechos del imputado, y el artículo 10 del Código Procesal Penal establece que si el juez estima que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías, adoptará las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio. La Corte Suprema confirmó el desafuero del senador Carlos Bianchi, formalizado por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Estas y otras noticias del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. En fallo dividido, el Pleno de la Corte Suprema ratificó la decisión de desaforar al senador Carlos Bianchi, adoptada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas a principios de junio. La defensa del parlamentario, quien está formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, había presentado un recurso de apelación ante el máximo tribunal, el que finalmente fue rechazado. Integrada por distintos funcionarios del Poder Judicial, la Comisión de Género realizó su primera reunión. Su objetivo es elaborar una política con perspectiva de género a través de acciones a corto y largo plazo. Durante la jornada, magistrados, consejeros técnicos y profesionales que trabajan en la institución a lo largo de todo el país acordaron desarrollar un diagnóstico sobre los roles al interior del Poder Judicial y el trato que reciben los usuarios del sistema. Creo que esta mesa de trabajo puede contribuir con un protocolo y ojalá esto se transforme, como en otros países, en una secretaría de género a nivel de Corte Suprema o del Poder Judicial. Lo más enriquecedor, creo yo, es poder aportar distintas visiones y comenzar a reflexionar, comenzar a pensar cómo vamos a incorporar la materia de género en el Poder Judicial. Tú sabes que esta materia además está llena de mitos, de creencias, de atribuciones que no siempre son las más correctas. La Corte de Apelaciones de Antofagasta dictó una charla a los alumnos de enseñanza media del Colegio José Lancaster. La exposición estuvo a cargo del ministro del Tribunal de Alzada, Óscar Clavería, quien detalló el rol del Poder Judicial y los principales alcances de la reforma procesal penal, a través de ejemplos sencillos y de interés de los jóvenes. El 31 de marzo de 2008 comenzó de manera gradual a implementarse la reforma laboral que creó los tribunales del trabajo. Desde los juzgados de calle San Martín, en Santiago, nos despedimos dejándolos como siempre invitados para que visiten nuestras plataformas digitales del Poder Judicial. Nos encontramos en otra ocasión.